hermanos. Nuestra relación con Dios, reconocer que la responsabilidad principal del hombre es hacia con Dios, ¿sí? El relacionarnos con Él, hermanos, va a ser una responsabilidad, ¿sí? Dios se relaciona con nosotros y de mil maneras hace que nosotros veamos que Él está relacionado con nosotros. Cuando oramos, ¿por qué razón oramos, hermanos? Porque nos estamos relacionando con Él, porque estamos teniendo una conversación con Él, ¿verdad? Entonces Él, ¿qué es lo que hace? Oír, ¿verdad? Y también hace respuesta para con nosotros. Entonces dice ahí en Mateo 22:37, Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un consejo que nos da Dios para cómo nos debemos de relacionar con Él. Mateo 22:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién se está refiriendo? Al Dios que conocemos, ¿verdad? De todo ¿qué? Tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Quiere decir que tenemos que relacionarnos con Él, pues a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de todas las cosas que llegan a nuestra alma, hermanos, ¿sí? Ahí es el centro de la parte que nosotros estamos viendo, ¿no? Donde nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser dirigidos por Él a través de nuestros sentimientos de igual manera, ¿verdad? Porque a veces somos personas que somos muy sentimentales, ¿no? Dios nos hizo con sentimientos, Dios nos hizo con memoria, ¿o no? Con un propósito. La memoria no nada más es para que te acuerdes de lo malo. ¿Y te acuerdas de lo que me hiciste hace tantos años? ¿Y te acuerdas que esto? Mi marido decía algo muy, muy cierto. Dice, bueno, yo no sé por qué muchos de los seres humanos, dice, nunca olvidan cosas, situaciones, ¿no? Dios nos hizo con memoria, ciertamente. Pero ¿cómo le gusta dañarse al ser humano? Con las cosas que le hicieron daño, ¿no? Y decía, muchas veces ya pasaron tiempo. Pero llega la oportunidad de volverlo a recalcar. Dice, ya hagan de cuenta que se ponen un traje de buzo, porque dice que todos nuestros pecados fueron llevados a las profundidades del mar. O sea, profundidades que ni siquiera sabemos el tamaño de profundidad que tiene. Dice, pues nos ponemos el traje de buzo y las vamos a buscar. ¿Para qué? Para volvernos a acordar. Ay, no, fíjate, no. Y en el año de carajo. Y en el año de y cuando íbamos, no hombre, y esta otra, espérate. Y a veces como que sale el concurso, ¿no? No, espérate, no, yo traigo otra más, espérate. No, y ahí empieza, ¿no? Y empiezan los concursos de a ver quién trae más, ¿no? Situaciones de recuerdos nefastos para la vida, ¿verdad? Porque dice el Señor también, dice, pues las cosas viejas pasaron, ¿o no nos dice así? Y aquí todas son hechas nuevas, que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, ¿cómo nos gustaría que también lo que hicimos nos lo estuvieran restregando a cada rato? Pues no, y Dios no lo hace. Veíamos en la escuela dominical en la mañana, cuando se acercó la mujer adúltera, que venía toda la bola de gente con las piedras, porque lo que querían hacer era matarla, porque así había sido la ley. Tenía que morir. El fulano, ¿dónde estaba? O sea, nada más a la que agarraron fue a ella, pues a los dos tenían que morir apedreados, pero él ha de haber huido cobardemente y la dejó con el paquete, ¿no? El caso es que ella llegó y la llevaron a empujones hacia con Jesús. Y Jesús los volteó a ver. La hemos encontrado en el lecho con otro hombre. Y Jesús los volteó a ver y les dijo, a ver, y el que esté libre de culpa, pues empiece a arrojar la primera piedra. Los revolucionarios, hermanos,
Y empezaron a tirar las piedras. ¿Y Jesús qué le dijo a la mujer? No le dijo, ¿ves por Cusca? ¿Ves lo que te mereces por Cusca? ¿Sí le dijo? No. ¿Y qué nos dice a nosotros? Ni por cuscos, ni por borrachos, ni por lo que hayamos sido, ni por chismosos, mentirosos, argüenderos, mitoteros, groseros, blasfemos. O sea que es una lista del tamaño del mundo. Y no nos dice así, sino que le dijo, ¿dónde están aquellos que te querían apedrear? Volteó y vio y ya no había nadie. Dice, nada más ve y no peques más. Yo te perdono, pero ve y no peques más. Y ese es el amor de Dios. Esa es la relación de Dios para con nosotros. Que no nos está martillo a martillo, ¿no? Hay gente que como le gusta, y te lo dije, y te lo vuelvo a decir, espérame, y otra vez, por si no lo entendiste. Y así somos. Pero Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando amas al Señor de esa manera, te vas a relacionar profundamente con Él, porque es mandato de Él. Le podemos mostrar a Dios que le amamos de varias formas. Nuestra adoración puede ser una, cuando adoramos a Dios, cuando nos llenamos a través de la alabanza. ¿Por qué creen que existe la alabanza? Es que es el concurso de a ver quién canta mejor. Es el momento especial donde prepara nuestro corazón de poder alabarlo, ¿no? Como dice ese canto, rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración. Pero a veces, dirijo al Rey mi canción postrado en adoración. No, hermanos, no, lleva un propósito. Cada alabanza. Esa puede ser otra manera de que nosotros nos podemos relacionar y mostrarle a Dios que lo amamos. Podemos expresar nuestro amor en palabras dirigidamente a Él, directamente dirigidas a Él, cuando oramos, ¿no? Señor, ¿cuánto te amo? No sabes cómo agradezco por lo que tú estás haciendo conmigo, por haberte fijado en mí. Aún dentro de todas las cosas, Señor, que todavía no termino de entender, pero que estoy en el proceso de entenderlas. Y decirle, eres lo máximo para mi vida, Señor. Eres lo mejor que ha podido pasar en mi mente y en mi corazón y en esta vida que tú me permitiste tener. Y poderle decir directamente a Él esas palabras de amor dirigidas a Él. Pero también debemos de demostrar nuestro amor para con las cosas que Él pone en nuestra vida. Y tenemos que demostrarlas de manera grandiosas. Ahí dice en Deuteronomio 10, del 12 al 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Siempre va promesa de parte de Dios, con la finalidad de amarlo, con la finalidad de servirle, ¿sí? A menudo nos preguntamos, ¿qué espera Dios de nosotros? Pues si Él lo tiene todo, pero esperamos algo. A veces decimos como padres, pues, ay,
pues que mi hijo sea, a lo mejor deseamos primeramente pues que sea un buen cristiano, Señor, que sea un buen hijo de Dios para contigo, que él pueda tener una profesión. A veces es en lo que menos intervenimos nosotros como padres. A veces creemos que con darles una carrera va a ser lo más importante, pero una carrera no lo va a salvar. Una carrera no lo va a hacer que sea un dependiente de Dios. Una carrera le podrá ayudar a tener una cuestión económica si Dios le permite que llegue a tener un buen trabajo. Yo me recuerdo mucho cuando Enrique trabajaba en Chrysler, un compañero de él, de ahí del almacén, era licenciado en administración de empresas, pero como no había trabajo, entró a trabajar ahí en el poder dar en el almacén lo que necesitaban los trabajadores. Y le decía a Enrique, bueno, ¿y por qué estás aquí? Porque no hay trabajo. Estudié una carrera, pero no tengo trabajo. Y más que y lo voy a tener que desempeñar. Entonces a veces ni una carrera nos puede garantizar que nosotros vamos a tener bienes grandes y maravillosos. Porque el día de mañana, cuando a la gente de las empresas en las que se llegan a trabajar, dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Es que yo creo que yo soy, aunque te sientas que eres el mejor, vas para afuera. A lo mejor eso te está haciendo soberbio, te está haciendo que crees que tú lo puedes todo, que nunca va a llegar una situación difícil a tu vida. Y cuando eso conoce Dios en el corazón, vas para afuera. Y el único que nos va a seguir sosteniendo es Dios. Cuando Enrique salió de Chrysler, ¿qué vamos a hacer? 4 hijos en aquel entonces, escuelas, manutención. Gracias a Dios ya teníamos una casa, pero faltaba terminarles de dar escuela. Fue en 1981, o sea, mi hijo el más grande tenía 11 años. El otro tenía 10. Entonces quiere decir que nos faltaba mucho por recorrer. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Empezó anteriormente ahí a empezar a vender relojes dentro de Chrysler. Fue una preparación que Dios provió para seguir. Y vendió relojes y salió y empezó a vender relojes. Pero saliste en la prepa. A los hijos ya más grandes después. Y unos salieron, otros no salieron. Otros se salieron. Pero al final se salieron y entraron y terminaron. Pero la provisión de Dios siempre estuvo presente. Y gracias a Dios le damos por la vida del esposo de mi cuñada, porque él nos hizo favor de proveerles a mis hijos, de pagarles preparatoria y universidad en escuelas de paga. Ya Enrique sin trabajo. Y decimos, la llave la abre Dios, siempre. Yo creo que mis hijos jamás, ni nosotros nos imaginamos que nuestros hijos iban a tener una escuela de paga, porque no teníamos para eso. Sin embargo, Dios provió para eso, porque Dios no quiere lo bueno, sino lo mejor para nosotros. Y creo que fue lo mejor para ellos, ¿no? Y haber tenido y terminaron una carrera y ahí están, ¿no? Gracias a Dios por ello. A 3 de mis hijos les pagaron la carrera. A una fue a la que le tocó pagarle a Enrique. Y también en escuela de paga. Cuando nosotros vemos que Dios es un proveedor inmenso de misericordia, de amor y de todas las vivencias que hemos podido tener cada uno de nosotros como cristianos a lo largo de Él, nuestra relación tiene que ser bien estrecha con Él. Porque no sabemos el momento en las cuales nosotros vamos a pasar por necesidades.
Y clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, dice ahí en el libro de Jeremías. Entonces, cuando nosotros vemos que si llevamos los estatutos de Dios, porque ahora mis hijos pues tienen a sus hijos y ellos les podrán dar lo mejor que ellos puedan darles, ¿sí? Pero lo que ellos recibieron fue una parte inmerecida, porque nadie nos merecíamos nada, pero la provisión de Dios fue merecida y la pudo dar. ¿Y la aprovecharon? Pues la aprovecharon, gracias a Dios. Todos nos podemos equivocar en un momento, pero el punto es no seguir equivocados por toda la vida, sino seguir lo que Dios tiene para con nosotros. Y eso es lo importante. Y cuando esas partes nosotros las conocemos y empezamos a saber de cómo me relaciono con Dios, y no nada más para pedirle, porque a veces creemos que nuestra relación con Dios es nada más para pedirle. No, es para expresarle lo mucho que le amamos, lo mucho que estamos agradecidos con Él, lo mucho que no tenemos para terminar de palabras para decirle gracias por la vida, por la salud, por tu provisión siempre basta, por las fuentes que hacen posibles que haya trabajo, porque todo eso tú lo manejas, Señor. Todas las cosas tú las manejas. Entonces, ¿qué hace nuestro corazón? Vivir agradecido para con Él y relacionarnos con Dios. Ay, no, ahora sí es tiempo de relacionarme con Dios. Déjame ir a la iglesia. Ahorita vamos al pliego petitorio que traigo ahorita para que los expongamos delante del Señor y la iglesia nos apoye a orar. Hermanos, es siempre. No esperemos a tener necesidades para venir. Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Así como lo fue en la vida de José, el soñador, algunos conocemos, y en la mañana les digo, no vayan a pensar que José andaba correteando a alguien, que José, quién sabe. No, estamos hablando de José, el hijo de Jacob, y que fue el hombre que Dios puso en la vida de él para que saliera de ahí de su familia y él fuera a preparar un camino para que cuando llegaran ellos estuviese preparado, y no nada más ellos, sino todo el pueblo judío, hermanos. Y así cuando pasan cosas en nuestras vidas debemos entenderlas que llevan un propósito. Pero José no nada más se detuvo en su simple vida de estar amargado, de saber que sus hermanos lo habían vendido, de saber que deseaban la muerte porque su papá lo amaba, ¿verdad? Porque era hijo de la mujer que él amaba. Tuvo 2 hijos, José y Benjamín, pero tuvo otros más. Entonces, él no tuvo la culpa de ser ese hijo amado del papá, porque Dios lo tenía con un propósito y lo llevó a Egipto, vendido, maltratado, encarcelado, y decíamos, ay, qué propósitos de tu Dios. Pues fíjate que sí. Y a veces lo que pasa en nuestras vidas llevan propósitos, que nosotros a la vez, porque tenemos la mirada tan corta que nada más vemos lo bueno pero no vemos lo que le sigue, o nada más tenemos la vista tan corta para ver lo que de inmediato estamos viviendo, pero no vemos lo que va a trascender, lo que Dios está permitiendo en nuestra vida para que sea lo mejor, porque tenemos la vista tan corta y que únicamente alcanzamos a ver, ay, no, es que lo que me está pasando. Y José no fue así. José tenía su relación con Dios todos los días y sabía el propósito. Cuando llegan sus hermanos después de la hambruna que había, y Dios propició la hambruna porque ya era el tiempo de que regresaran con José, con su hermano. Cuando lo vieron, dijeron sus hermanos, híjole, ahorita nos va a acabar. Si nosotros lo vendimos, fuimos y le mentimos a mi papá y le dijimos que se lo había devorado un animal. ¿Se imaginan todo lo que traían en el corazón de peso por mentiras? Y cuando llegaron dicen, ahorita nos va a hacer añicos. Pero Dios lo había preparado para estar
en alto en el pueblo de Egipto, hermanos. Había padecido, había sufrido, y nosotros podemos padecer y sufrir, pero la relación con Dios nunca se debe de cortar. No porque me vaya bien, yo voy a estar bien relacionado con Dios, aún aunque ande en valle de sombra de muerte, porque sé que tú vas a estar conmigo, Señor. Eso es lo más importante, saber que Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando llegaron los hermanos y lo vieron, dice, ahorita nos va a acabar. Y lloró José, de tal manera que se oyeron los gritos hasta la casa de Faraón. Nada más se pueden imaginar el llanto tan fuerte, y los abrazó y les dijo, vengan para acá, vengan para acá. No fue como esperaban que fuera ese recibimiento. Dios tenía un propósito grande para la vida de él, y para la vida no nada más de él, de su descendencia y de sus hermanos y de todo el pueblo de Dios. Recordemos que estuvieron 400 años en Egipto, y de ahí Dios los sacó porque el propósito de Dios ya había terminado de haberse estado ahí. Ahora iban a conquistar la tierra prometida. Era otra etapa de la vida del pueblo de Dios. Como así en nuestras vidas, son diferentes etapas, pero estando en Dios, estando relacionándonos con Dios, ¿sí? Eso, ¿verdad? Dice que ahí en donde dice, ahí en Deuteronomio, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. A menudo nos preguntamos, ¿qué espera Dios de mí? Aquí Moisés nos da un resumen simple y fácil de recordar. Aquí están los ejemplos esenciales. 1, el temor a Dios. Hablábamos ayer, ¿verdad, César? Del temor de Dios. 2, tener reverencia ante Él. Amarlo, servirle con toda nuestra alma y guardar sus mandamientos. En eso encerró esa parte que acabamos de leer. Cuando a menudo complicamos la fe con reglas de regulaciones y requerimientos hechos por hombres, concentrémonos en lo que Dios pide de veras y encontraremos paz, respeto, sigamos a Él, amemos, sirvamos y obedezcámosle. Esa es una de las partes importantes de cómo relacionarnos con Él. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo respetamos, cuando nosotros lo seguimos, cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros le servimos y cuando nosotros le obedecemos. En los devocionales que llegaron en esta semana, llegó uno acerca de la Biblia, palabra de Dios, y dice que muchos cristianos tomamos únicamente las partes que nos gustan y no nos comprometemos con las otras. Dice, y somos selectivos para esto. Y Dios no nos manda a ser selectivos, hermanos, sino a tomar todo lo que Dios tiene para con nosotros. Porque a lo mejor ahorita no tendrá un provecho, pero el día de mañana lo tiene. Entonces debemos de estar preparados con ello, ¿sí? Entonces, concentrémonos en lo que Dios pide y de veras encontraremos paz. Cuando nosotros respetamos, seguimos, amamos, servimos y obedecemos. En 1 de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice, pero el que guarda su palabra. ¿Y cuál es la palabra? Esta. Dice, el que guarda su palabra verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Es aquel que lee. Es aquel que aplica la palabra a su vida, es aquel que la lleva a cabo. Entonces esa dice ahí que, ¿verdad? Que el amor de Dios lo irá perfeccionando, se ha perfeccionado. Dice, si queremos mostrar nuestro amor a Dios, hemos de seguir las instrucciones que nos da en la Biblia. Es que yo tengo mejor ideas.
creo que de esta manera puedo hacerla. No, vete al reglamento de Dios. No es de a ver quién es más sabio que Dios. Dios no por algo dejó nada más así a la deriva su palabra. Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Amén. Otra forma de mostrar su amor a Dios consiste en dar y compartir con otros. Decíamos hace un rato, a veces nos cuesta mucho trabajo. Es que lo que tengo es mío. No, pues sí, nadie te lo quita, pero sí te enseña a que demos. Y tenemos el mejor ejemplo. Dios dio a su Hijo por rescate de todos nosotros. El que no hizo pecado se vino a ser como nosotros y pagó muerte de cruz. Que nosotros éramos quienes, los que la deberíamos de recibir, porque la paga del pecado era la muerte. Mas sin embargo Jesús lo hizo por nosotros. Y ahí nosotros podemos ver que mostrar nuestro amor a Dios y nos enseña a que cómo nosotros podemos compartir con otros. No, a veces nos cuesta mucho trabajo eso. Esa parte que no me la toquen. Pues sí, no las toca. No las toca Dios. Porque Dios no quiere que seamos envidiosos. Dios no quiere que seamos egoístas. Dios no quiere que seamos únicamente para nosotros. Yo estando bien, que el mundo ruede. ¿No dice mucha gente así? Mira, con que a mí no me falte ni a los míos, ya con eso la hicimos. Aquí no nos enseña eso. Aquí somos una familia en la iglesia, hermanos. Una familia que nos ayudamos unos a otros. Cuando tenemos alguna necesidad, extendemos la provisión de Dios para poderlo dar. Déjame ver si me sobra. No, aquí no es de sobras, ni de limosnas. Aquí es de dar lo que Dios nos da. Amén. Entonces dice Primera de Juan 3, 17 y 18, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y estos versículos dan un ejemplo de cómo entregar nuestra vida en favor de los demás y ayudar a los necesitados. Esto es notablemente parecidos a los escritos de Santiago 2:14. ¿Con qué claridad expresa su conducta en realidad amando a los demás? Cuando hay una necesidad, hermanos. ¿Sí? ¿Somos generosos con el dinero, los bienes y el tiempo? No, este peso es mío. Es más, ni lo enseñes. Y no es así, hermanos. Dios no nos enseña eso. Es otra manera de relacionarnos con Dios, relacionándonos con las necesidades de los demás. El orar, el ver. Hay situaciones, ¿no? Veíamos en la escuela dominical de cómo tenemos que ser cambiada nuestra mente, de cómo tiene que ser transformada nuestra manera de ser, ¿sí? A través de lo que Dios nos ofrece, a través de sus consejos que nos da a través de la palabra de Dios. Y muchas veces en nuestra vida rechazamos el consejo de Dios, porque nosotros queremos tener unas ideas mejores que las que Dios tiene, porque nos favorece. Hay gente que busca, con que me digas una palabra que yo quiero, con esa digo que ya, es de Dios. Es de Dios, así lo dice mucha gente. Pero si te dicen otra cosa que no es, como que eso no es. Eso no es de Dios. Porque quieren oír lo que quieren, no lo que Dios quiere. Y aquí, hermanos, estamos en un proceso de entender lo que Dios quiere para nosotros. No las cosas que nosotros queremos para nosotros, sino las que Dios quiere para nosotros. Y eso es relacionarnos. Cuando nos relacionamos con alguien para casarnos, para un noviazgo o algo,
Pues nos estamos relacionando y nos estamos conociendo. Dicen que los mejores que se relacionan y que mejor saben cómo son en realidad es cuando te divorcias. Porque ahí sale lo de terror. Dices, con este estuve casado, con este estuve casada. Así es. Ahí sale la verdad absoluta, ¿sí? De las personas como son. Porque en el cortejo, ¿qué te dicen? Amor, ay, la puerta, déjamela abrirte. Si es que hay puerta, a lo mejor ni a carro llegábamos, ¿verdad? Pero ¿cuántas atenciones había? Nos casamos y ya no, pues pásale, pues súbete, con la panza ya embarazada, apúrate. Y acá con la maleta, acá veo a Lulú con 4 niños. Y me remonto mucho a mi tiempo, Lulú. No teníamos carro, no teníamos carriola, no tenía nada, ni a Dios, que era lo que más necesitábamos. Entonces, para podernos trasladar, vivíamos en México, nos venimos a vivir aquí a la ciudad de Toluca o aquí al Estado de México. Entonces, cuando íbamos a visitar a mi suegra y teníamos ahí esa visita, pues teníamos que armarnos de la mochila, del chamaco en el brazo, eran 2 primero. Cuando venimos al conocimiento de Dios, nos nació el tercero. Entonces, no teníamos carro. Entonces, yo embarazada, ¿qué hacía? Ya Enrique se ponía happy allá en México. Entonces, yo me tenía que regresar sola con la maleta, con el hijo dormido, con la panza de 8 meses y con el otro que caminó a fuerzas porque no lo podía cargar. O sea, tenía 10 meses, entonces era arrastrarlo y a fuerzas tuvo que caminar. Entonces, a ver, hijo, pues échale. Y ya lo veía yo al Chepe, ¿no? Caminando así, ándale, mijo, y súbete al camión, y lo subía, y la maleta, la panza, y al otro chamaco, ¿no? Cargado. Situaciones, hermanos, que llegamos a vivir, pero qué bueno que pasamos por todo eso. Gracias a Dios. Mi marido no sabía ni manejar, y qué bueno que no supo manejar, porque era un tiempo de terror. Si hubiera manejado, se hubiera estrellado. ¿Qué vino a hacer? Hasta que venimos, fíjese, hasta que venimos al Señor, aprendió a manejar. Y me decía, híjole, Lupe, ¿cómo le hacías con los niños? No sé. ¿Cómo le haces, Lulú? No sé, pero yo sé qué le haces, ¿no? Y sacas a uno y pones al otro y subes para acá y vienes para acá y los sientas a todos parejos. Y a ver, el pan, ya cuando nacieron los 4 hijos, nació Mónica, al año nació Rebeca, ya eran 4, ¿cómo los sentaba? Que el pan con mantequilla al horno, para ponerles el montón de pan para que todos al mismo tiempo empezaran a comer. Se va uno haciendo diestro. Voy a ir a tomar mi clase para los 5 chamacos que tengo. No hay clases para eso. Pero Dios nos enseña. Y bendito el día que conocimos a Dios, porque ese día nos ayudó a salir de todas las cosas. Aprendió a manejar, ya pudo tener un carro, no tenía ni la experiencia. Se los he platicado en muchas ocasiones. El carro, clutch y freno. Ahí vamos a la Ciudad de México con 4 chamacos en la parte de atrás. Sí, papá, sí vamos a México. Contentos con un carro más viejo que nada. Pero era el primer carro que teníamos. Oh, era la grandiosidad. Clutch y frenos. Se acabó el clutch. Regresamos sin clutch. ¿Sí te acuerdas? Pero él nos sacaba a pasear. Ya después fuimos haciéndonos de algo mejor. Pero es el proceso de agradecer a Dios lo que tenemos. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Pidiéndole a Él. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Ayúdame, Señor, porque tú tienes la disposición de hacerlo en mi vida. Y eso es lo más importante. Por eso la relación, hermanos, es importante.
El podernos ayudar los unos para los otros es importante, porque el amor no es egoísta, hermanos. El amor no piensa para uno mismo, y de esa manera Dios va a constatar cómo somos cada uno de nosotros. Queremos relacionarnos con Dios, pues tenemos que relacionarnos también con nuestros hermanos y con mucha gente, ¿sí? Relacionándonos. Ay, es que me cae bien gorda en el trabajo, no, o en la escuela. Al final nos tenemos que relacionar con los que nos caigan bien, y a lo mejor nunca te has puesto a pensar cómo les caemos a los demás, porque a lo mejor nada más pensamos en que nosotros cómo me caen, pero nunca te has puesto a pensar cómo les caemos. A lo mejor también hemos de tener nuestros momentitos de terror, ¿no? Entonces, cuando esto vemos, el amor es obediente y se comparte, y que comparte producirá satisfacción y recompensa. Cristo dice en Lucas 10:28 que si amamos a Dios por sobre todo lo demás, viviremos. Algunos creen que la vida verdadera consiste en riquezas, el poder y la posición social, pero estas cosas por sí mismo nunca podrán satisfacer, porque fuimos creados a la imagen de Dios y para su gloria. Nuestros espíritus deben ser satisfechos solo con lo espiritual. Vivir verdaderamente equivale a amar a Dios. Y espiritualmente, hermanos, si tú crees que una posición económica te va a hacer feliz, se puede acabar. Si una situación de hermosura crees tú que nunca va a pasar para tu vida, esa se acaba. Los años no se quedan, ¿verdad? Los años pasan. Entonces nos envejecemos con dignidad, ¿sí? Y poderle decir a Dios, gracias por los años que me has dado. Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. ¿Qué cosas? Las que llegamos a tener. Y agradecerlas. Gracias a Dios, ¿no? Aprendió a manejar, qué padre, ¿no? Porque ya salíamos y disfrutábamos, pero fue un proceso en nuestra vida. Lo sufrimos y lo padecimos ciertamente, pero llegó el momento. Pero el que veamos a otros y poder compartir con otros también va a ser una grande bendición. Pero hay quienes buscan al revés. Primero buscan las añadiduras y después buscamos a Dios. Queremos las añadiduras primero, pero aquí no es al revés. Aquí, como dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serían dadas por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestro pensamiento con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle, obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Habrá personas, objetos, metas o otros deseos que compitan en cuanto a prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios de ser el primer lugar en nuestras vidas. Cuando nosotros queremos primero trabajo, familia, dinero, y no está Dios, lo sacamos a Él, ¿sí? Del primer lugar que debe de tener, porque por algo tenemos trabajo, tenemos la cuestión económica para poder sacar con todo lo que llegamos a tener, y todo esto es añadidura de parte de Dios. Pero primero tenemos que buscarle. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar. Si usted no decide enfáticamente darle el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida, no estamos teniendo relación con Él. No nos limitemos a las cosas de menor importancia. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Eso va a ser lo más importante en nuestra vida. Así es que en esta tarde, hermanos, relacionarnos con Dios lleva a obedecer su palabra, lleva a compartir con otros, lleva a hacer lo que Él nos dice a través de su palabra, ¿sí? Enfáticamente, ¿sí? Darle el primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida a Él. No nos limitemos a las cosas de menor importancia, porque esas no nos van a llevar con Él, ¿sí? Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Amén. Relacionémonos con Él debidamente. Vamos a ponernos de pie.
Y Jesús dijo, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Amén. Relacionémonos con Él, que Él se relaciona con nosotros todos los días. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, la cual nos ubica, Señor, a relacionarnos contigo, pero como tú quieres. Y nos has dado, Señor, el seguimiento a cómo hacerlo, Padre. Primeramente buscarte a ti, primeramente hacer tu voluntad, primeramente leer tu palabra, primeramente, Señor, tener esa comunión contigo en todo tiempo. Amarte, Señor, significa también amar a nuestro prójimo, podernos ayudar los unos a los otros, porque el amor no es egoísta, el amor es compartido, Señor. Y esto nos lo enseñas tú, mi Dios. El de esa provisión tan vasta nos lo has mostrado tú. El de tener una relación con nosotros nos la enseñaste tú. Por lo tanto, hoy en esta tarde, Señor, agradecemos, mi Dios, porque debemos de relacionarnos como tú quieres que nos relacionemos, Señor, contigo. Haciendo que tu palabra, Señor, obedeciendo lo que tú nos dices a través de ella. El compartir con nuestros hermanos, con la gente necesitada, Señor. Agradecerte infinitamente y no cambiarlo, Señor, por dinero, por una posición social, por una cuestión, Señor, económica, por muchas situaciones que pueden hacerlas. Y van y desbancan el primer lugar que tú debes de tener para con nosotros, Señor. Hoy permítenos entender esta parte, mi Dios, y ayúdanos a que tú seas lo primero en lo primero, Señor. Y agradecerte infinitamente porque te tenemos, porque tú has mostrado tu amor para con nosotros, Señor, no queriéndonos que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Te agradecemos, Señor, porque nos justificas, porque dices, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no veniste a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Por lo tanto, Señor, en esta tarde que tu palabra, Señor, haga mella en nuestras vidas. Queremos relacionarnos, ya nos has dado los tips, Señor, que los hagamos debidamente como tú quieres, Padre. Que te sirvamos con todo nuestro corazón, que obedezcamos con todo nuestro corazón, con todo el deseo, Señor, que pueda haber en nuestro corazón, porque tú tienes propósitos buenos para nuestras vidas, Señor. Y esto, mi Dios, agradecemos infinitamente por el cuidado tan especial que tienes para con cada uno de nosotros. Padre, vamos a empezar una semana, Señor. Hoy empezaremos una semana más. Como siempre te pido que vayas al frente de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayudes y que esta palabra, Señor, de relacionarnos contigo esté presente todos los días de nuestra vida, Señor. Te agradecemos infinitamente por ello, Padre. Y permítenos, Señor, que tú vayas al frente, mi Dios, que nos hagas más que vencedores, cualquier prueba, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, Señor, que se presente a nuestras vidas, confiando y esperando en que tú harás. Te agradecemos infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza para siempre. La iglesia está en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.